Hola, hola, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a... Buenas Bienvenida, noches. Irma. Buenas Buenas noches. noches. Linda noche. Gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la mente en blanco. Gracias. Bueno, a lo mejor han escuchado sobre la mente en blanco para meditar, para hacer diferentes cosas, sobre todo para meditación. Bien. ¿Han logrado en alguna ocasión tener la mente en blanco? No. Vale. Sí, la realidad es que es muy difícil el lograr tener la mente en blanco. Los monjes budistas y diferentes ramas del budismo se dedican toda la vida a tratar de dejar la mente en blanco. Pero, ¿qué es en sí dejar la mente en blanco? En realidad es como soltar todo pensamiento y dejar toda emoción también para solamente existir, para solamente ser, para ser el observador que está viendo todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio con un cuenco tibetano para dejar un poquito al conocimiento, a la experiencia, que es dejar la mente en blanco. Cuento un poquito de los cuencos. Los cuencos tibetanos son bowls, son como platos hondos que producen una vibración y también producen un canto, un sonido, le llaman el canto de los cuencos. Y muchas veces le llaman el sonido del universo. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo en el que nos exponemos al canto y a la vibración, podemos incluso experimentar el regreso al origen, el no tener mente, el no tener emociones y el simplemente estar en ese lugar de donde vinimos, el origen, nuestra cuna, de donde es nuestro nacimiento. Vamos a cerrar los ojos por un momentito y vamos a poner atención en el sonido del cuenco y vamos a permitir que su sonido nos llene. Espero que se pueda escuchar. Si no se escucha, les pido que me digan.
Poco a poco vamos abriendo los ojos. Este sonido nos lleva a una frecuencia diferente, a una frecuencia en la que podemos conectar con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestro inconsciente, con nuestro corazón, energía. Esa vibración nos ayuda a elevar nuestra frecuencia. Nosotros somos seres que también estamos vibrando todo el tiempo. Nuestro aura, el campo áurico, que es como lo llamamos en el ámbito holístico, también es el cuerpo electromagnético, que las siglas son SEM, CEM. Este cuerpo está vibrando y trae energía cuando entra hacia nuestro cuerpo, digamos que hace como un toroide, entra a nuestro cuerpo, pasa por toda nuestra columna hasta la coronilla y vuelve a salir, ¿sí? Entonces trae energía, trae información, entra hacia a nosotros por todo nuestro, desde la base de la columna, atravesando todos nuestros chakras. Nosotros somos capaces de recibir y de darle un proceso de análisis energético y mental a toda esta información que entra, y también somos capaces de sacar todo ese análisis, ¿sí? Exponerlo hacia los demás por medio de nuestra vibración, de nuestro campo electromagnético. ¿Cómo puede suceder eso? Nosotros con nuestros pensamientos y con nuestras emociones estamos creando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los pensamientos también son parte de la vibración, tienen vibración, así como la voz tiene vibración. Y de hecho les invito a checar el estudio del doctor Masaru Emoto, que es un doctor japonés. El estudio, por si no lo conocen, quienes sí lo conozcan sabrán de qué estoy hablando. El doctor japonés estudió por más de 25 años el agua. Hay varios documentales sobre él y también pueden encontrar unos 5 en Gaia. En YouTube también hay algunos. Su libro se llama Mensajes del agua, si no me equivoco, porque tiene muchos, pero ese libro nos habla de cómo se dio cuenta él que el agua también es un ser consciente, y es un ser consciente que cambia, se modifica, se transforma por medio de la frecuencia a la que se le expone. ¿Cómo es esto posible? Hicieron experimentos en los que expusieron a las moléculas de agua a meditaciones, que es lo que estábamos diciendo, los pensamientos y las oraciones internas también son frecuencia. Entonces, esa frecuencia viaja a través del espacio, eh, el campo atómico, el campo electromagnético de la molécula, recibe esa frecuencia y decide cómo cambiar. Ajá, así, igualito que la molécula del agua, nosotros. Pero pues nosotros lo experimentamos en una forma más proyectiva, ¿sí? Somos más grandes, y lo que podemos ver es cómo vamos cambiando nuestra forma de ser, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que pensamos, cuando nuestra frecuencia vibratoria cambia. Entonces, bueno, llegamos hasta este punto porque los cuencos, con, con solamente 20 minutos, nos ayudan a llegar a estados bien profundos de relajación y de meditación, equivalente a lo que sería una hora de meditación sin cuencos. Entonces, rapidísimo nos ayudan a llegar. ¿Por qué? Porque si la meditación, nosotros vamos subiendo en frecuencia, pero vamos topándonos con una serie de cosas. Pues primero que tengamos la postura correcta, ¿sí? Que nuestra espalda nos empieza a doler, que nos empezamos a cansar, que la rodilla no está bien puesta,
que me duele el hombro, tenía una luxación acá, etcétera, ¿no? Me está doliendo la cabeza, el mosquito me está picando. Entonces son varias cosas que no nos permiten dejar la mente en blanco. ¿Y por qué en blanco? Bueno, es un decir, realmente es imposible dejar la mente en blanco, pero sí hay forma de llegar a un estado de ser consciente, de ser observador, que de hecho para esto también les recomiendo una película que se llama, bueno, es un documental que se llama ¿Y tú qué sabes? El ¿y tú qué? Es una grosería, la voy a decir porque así se llama el documental. ¿Y tú qué chingados sabes? Pero generalmente quitan esa parte, ¿no? De la grosería y dejan el título con signos. Este es un documental bien interesante de física cuántica que nos habla justamente de esto y ahí hay partes de lo que nos está exponiendo el doctor Masaru Emoto acerca de los mensajes del agua. Entonces, pues decíamos que con la meditación es un poco más difícil llegar a ese estado de vibración en el que podemos soltar los pensamientos porque empezamos, lo primero que nos sucede cuando meditamos es que el cuerpo nos empieza a estorbar. Entonces, cuando trascendemos esa parte del cuerpo y ya nos enfocamos realmente en estar en el presente, en ocupar todos nuestros sentidos para estar en el aquí y en el ahora, entonces llegamos a ese punto. Pero después del cuerpo sigue los pensamientos. Sí, bueno, los pensamientos están en todo el proceso y muchas veces se le llama mente de mono, ¿sí? Y es de ahí que sacan el mindfulness. El mindfulness es una técnica que últimamente está muy usada, que de hecho es un concepto New Age. El mindfulness realmente lo rescataron de los budistas y de la forma en la que ellos encuentran esa paz y ese sosiego para simplemente estar presentes. Entonces, el mindfulness pues tiene muchas formas, pero se trata de que todos los sentidos estén ocupados en el momento presente para que no, los pensamientos para que no se vayan a otro árbol, ¿no? Como el monito que va de un árbol a otro, los pensamientos van de un árbol a otro. Entonces, ese de la mente de mono es un concepto también del mindfulness. Entonces, para que nuestros pensamientos no se vayan de un árbol al otro, de un pensamiento al otro, de una imagen a la otra, es importante que aprendamos a observar cómo van y vienen. Sí, muchas veces somos parte del pensamiento, somos parte de lo que estamos viendo, de la imagen, nos metemos en la pantalla, ¿sí? Que estamos viendo. Entonces, una de las formas para hacer las meditaciones sin cuencos, porque los cuencos realmente nos ayudan a soltar todo esto rapidísimo. Una, porque la meditación se toma acostados y acostados pues realmente ya estamos descansando. Entonces, no, si es que no hay ningún problema físico, es más fácil recibir la meditación acostados. Entonces, ahí los cuencos pues ya atacan ese primer bloqueo que tenemos cuando meditamos. Luego el segundo con el que nos topamos son los pensamientos. Y los pensamientos, pues poco a poco se van yendo porque el sonido afecta nuestras ondas cerebrales. Entonces, aquí voy a ir comparando la meditación pues normal a común con la meditación con cuencos porque es la forma en la que tengo para explicarles cómo llegar a esa mente en blanco. ¿Sí? Entonces, ustedes pongan cuencos de YouTube en la noche y se van a dar como así de rápido regresan a la calma y empiezan a tener un sueño muy, muy, muy profundo. Porque solamente con escuchar el sonido, nuestro cerebro va cambiando. Nosotros, como seres humanos, generalmente estamos en una frecuencia que se llama beta. Sí, hay 5 frecuencias que son gamma primero, beta, alfa, delta y teta. O creo que es teta y delta.
Entonces, estas 5 frecuencias son en las que estamos navegando constantemente. Gamma, que es la primera frecuencia, es de las que son frecuencias muy altas de vibración. La longitud de onda es muy, muy cortita, o sea que va así. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando estamos en una situación de pánico, de estrés, de alerta, ¿sí? Por ejemplo, un choque, me robaron, no sé, muchas situaciones así en las que necesitamos actuar rápido, nuestro cuerpo se automatiza para responder ante las situaciones que estamos viviendo y la frecuencia en la que vivimos, en la que estamos cuando tratamos de responder a esas situaciones estresantes se llama gamma. Generalmente no estamos ahí, caemos a esa frecuencia cuando pasan cosas fuera de lo cotidiano. Lo cotidiano, la frecuencia en la que nos encontramos es beta. Sí, beta es cuando hacemos las cosas como normalmente, platicar, ir al trabajo, desayunar, caminar, leer, etcétera. Que a veces la lectura nos lleva a alfa, ¿no? De que nos concentramos mucho. Y luego la siguiente etapa, pues es alfa, en la que estamos concentrados, pero no estamos meditando, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, la lectura, o cuando estamos viendo un video muy tranquilo. En alguna de otras sesiones vamos a hablar a profundidad exactamente de lo que son las ondas y les voy a poner unos ejemplos de música para que ustedes cierren los ojos y vayan sintiendo cómo es ir de frecuencias bajas a frecuencias altas. Esto de ir de frecuencias bajas a frecuencias altas es entre comillas, porque en el ámbito holístico decimos que una frecuencia alta, porque decimos que es de alta vibración, debería de ser delta o teta, ¿no? Estar en un estado de paz, de tranquilidad. Sin embargo, pues ya científicamente hablando o musicalmente hablando, las frecuencias altas son las gamma, beta y alfa. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es muy corta, entonces van más alto. Cuando la longitud de onda es más larga, entonces van así, así. Ajá. Y eso es una frecuencia más lenta, más baja. Pero bueno, después la que le sigue es teta, si no mal recuerdo. Y la teta, eh, digamos que los cuencos, unos 20-25 minutos de cuencos nos llevan a esa frecuencia. Es una frecuencia en la que ya alcanzamos la meditación, ya alcanzamos la paz y la concentración profundas, muy, muy profundas. Sí, generalmente hasta ese punto llegamos cuando meditamos sin cuencos y cuando logramos que los pensamientos solamente vayan. ¿Sí? ¿Cómo logramos que los pensamientos vayan? Observándolos, como si estuviéramos en una pantalla de cine. En lugar de estar inmersos en el pensamiento, en los pensamientos, nos salimos de los pensamientos y los vemos como si fuera el cine, ¿no? Como si fuera, no sé, TikTok, que vamos ahí viendo, eh, ¿cómo se llaman? Videos tras videos, ¿no? o, o YouTube, ¿no? Que vamos cambiando el video que sigue, así. Así, esa es la idea de imaginar y visualizar que los pensamientos se van. Y de esta manera nos es más fácil estar en el presente. Ahora, aquí voy a volver a mencionar el mindfulness. ¿Por qué? Porque voy a ponerles un ejemplo. En el mindfulness, muchas veces se toca nada más una campanita, ¿no? Y entonces esta campanita nos recuerda que estamos aquí. ¿A poco no de repente, ay, se despertaron, ¿no? Entonces, además del oído, también se utilizan los otros sentidos. La vista, en la que podemos estar poniendo atención, por ejemplo, en un dibujo, en una manualidad, etcétera, ¿no? El gusto,
en el que estamos comiendo algo para mantenernos en el presente, el olfato en el que estamos, pues a lo mejor pusieron un incienso y estamos oliendo el incienso, y el tacto, que el tacto pues en sí es estar tocando pues un lápiz porque estamos dibujando o amasando. Ajá. Entonces la vista y el tacto van juntos al final de cuentas. Esa es una forma de mindfulness para que nosotros podamos estar en este momento presente. Y el momento presente, pues significa ver todo lo que está sucediendo, pero sin juicio, sin ponerle una característica, sin ponerle un nombre. Ujú. Y de esta manera, los pensamientos se detienen, porque ya no, cuando estamos poniendo un juicio, damos hilo suelto, y ¿cómo dicen? La hilacha a los pensamientos. Entonces, para precisamente no dar hilacha, vamos a dejar de ponerle juicio. Por ejemplo, eh, ay, es que dejé la lavadora prendida, ¿no? Y entonces simplemente decimos, bueno, la lavadora es automática, se va a apagar. Entonces, el juicio que estamos poniendo ahí es la preocupación. ¿Para qué me preocupo? ¿Tiene realmente sentido preocuparme por eso? Cuando vamos a meditar, lo ideal siempre es tener ese espacio. Si no lo vamos a tener, pues mejor ni lo hagamos, porque no nos va a dar para mucho la meditación. Y bueno, ya que logramos que los pensamientos se vayan, entonces llegamos al estado de teta. Cuando estamos en frecuencia teta, estamos muy tranquilos, estamos en el presente, concentrados, tenemos mucha calma, el corazón va tranquilo también y solamente estamos sintiendo con el cuerpo. Estamos también poniendo atención en lo que sucede, ¿sí? Y de hecho a veces es bueno meditar en silencio porque así es más fácil identificar los pensamientos, todos los pensamientos que de repente, ¡fum!, ¿no? Tú dices, ya estoy tranquila, pero el pensar ya estoy tranquila es un pensamiento. Por eso es que es bien difícil tener la mente en blanco, pero sí se puede por ciertos momentos si es que no tenemos esa disciplina, ¿no? Estar en el presente, pero solamente experimentando, siendo, existiendo. Ese es el objetivo. Y con los cuencos, por ejemplo, es posible llegar a estados más altos de frecuencia, como a delta. Entonces, en delta ya es como el sueño profundo. Ajá, a lo mejor alguna vez han tenido sueños lúcidos. Pues digamos que los sueños lúcidos son precisamente esa parte de llegar a una relajación súper profunda, pero estando conscientes. Cuando tenemos sueños lúcidos, esa es una meditación, porque estamos siendo conscientes. En otra clase les voy a hablar de los sueños lúcidos y de algunas estrategias para que lo logren. Bueno, y entonces con los cuencos, como ya estamos acostados, porque la meditación con cuencos se toma acostados generalmente, pues ya dejamos el cuerpo, ¿no? El sonido por sí mismo va a ir modificando nuestras frecuencias y nos va a llevar automáticamente como en 20, 25 minutos a teta. Y luego más profundo todavía a delta. ¿Sí? Pero esto siempre y cuando no haya otros sonidos que estén como interrumpiendo ese proceso. Muchas veces ustedes van a escuchar de sound healing y el sound healing generalmente tiene que ver con cuencos de bronce, cuencos de cuarzo, trompeta maya, el tambor, sonajas, o sea, son muchos elementos que meten que también nos llevan bien profundo, pero es muy diferente que si nos metemos a un concierto de solamente cuencos. Es muy bonito, los dos son muy bonitos, se los recomiendo mucho cuando tengan la oportunidad. Pero bueno, en este caso, ya que estamos inmersos en el sonido, porque el mismo sonido es el que nos cambia la frecuencia, podemos llegar a delta en ese caso, ¿no? Con los cuencos.
Y es incluso yo que doy cuencos, he tenido personas que dicen que ven seres, que vieron luces, colores. Hay personas que me han dicho que han viajado a otras dimensiones. Incluso yo he trabajado con personas que desean salir de su cuerpo y permanecer afuera por unos momentos, pero claro que con guía, ¿no? De alguien. Eso también es posible con los cuencos. ¿Qué más? Han podido contactar con personas que ya no están con nosotros, ¿no? Por ejemplo, algún familiar que acaba de fallecer, etcétera. Pero todo esto sucede, pues sin meditarlo, sin ponerle intención, ¿no? De repente sucede y era porque les tenía que suceder, era porque tenía que experimentar eso, ¿no? En ocasiones sí lo hacemos con intención, pero no muchas veces se da, porque al final de cuentas a veces no es el momento, ¿no? Cuando me dicen es que yo quiero contactar con mi mamá o con mi abuelito, o etcétera, sí, pero a veces no es el momento. Entonces, también por ese lado hay que permitirnos fluir, pero de que hay esas experiencias, hay muchas experiencias cuando llegamos a estados delta. Ujú. Cuando dejamos los pensamientos y simplemente nos convertimos en un canal de recepción, un receptáculo de la energía y una herramaenta para vivir. Y bueno, aquí me puse mi yapamala para no olvidarlo, decirles. Estos yapamalas, a lo mejor ya los conocen. Ujú. Tienen 108 cuentas. Hay diferentes, todos son diferentes, pero todos deben de tener 108 cuentas. Ujú. Y entonces, ¿cómo nos sirve un yapamala? Les voy a enseñar. Esta cuenta, que es la gurú, es la cuenta más grande. Esta cuenta no la vamos a contar. Esta cuenta nada más es para que sepamos cuando terminamos el ciclo de la 108. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Generalmente vamos a poner el dedo índice adentro, la cuenta gurú señalando al corazón y el dedo medio afuera. ¿Sí se ve cómo? ¿Sí? Entonces, vamos a ir contando, así con los dedos como están, los mantras, ¿sí? Entonces, ya tuvieron clase de mantras y si no han entrado a ver la clase, les invito a que busquen en YouTube, en Shaman México, ahí está la clase de Vamos a Meditar. Ahora, como es bien difícil, porque de repente se nos olvida que estamos repitiendo un mantra, para eso existen en los rosarios budistas, los yapamala, para que no se nos olvide que lo estamos haciendo y es parte de vivir el presente. ¿Cómo? Ahora, bueno, si fuera una clase, un taller, les pediría que abrieran sus micrófonos, pero bueno, ¿cómo? Porque vamos a estar ocupando todos los sentidos, ¿sí? Los ojos cerrados, la visualización. El oído, porque estamos escuchando nuestro propio canto. Ajá. Ya no necesitamos probar nada, porque el hecho de que estemos cantando también está siendo parte de utilizar el sentido del gusto, ¿sí? Estamos moviendo la boca. Y, ¿qué me falta? Ah, la sensación. Entonces, el tacto, pues vamos tocando nuestro yapamala y eso nos va recordando que estamos en el presente. Ujú. Entonces, por ejemplo, vamos a cantar Om, ¿qué es Om Mani? Om Mani Hum. Om Mani Hum, Om Mani Hum, y sigo con la siguiente. Om Mani Hum, Om Mani Hum, y así me voy con la meditación. La repetición es de 108, como les decía, y luego no podemos pasar, cuando ya terminamos, ya me voy así. Entonces la cuenta ya está hacia el otro lado de mi corazón, ¿sí? En el sentido contrario, ya está hacia afuera. Antes estaba hacia adentro, y cuando terminamos queda hacia afuera la cuenta gurú. Entonces, lo que se supone que deberíamos de hacer para no pasar por encima de la cuenta en caso de que ya hayamos terminado nuestras 108 repeticiones y queramos continuar, es esto. Ajá.
Y entonces la cuenta otra vez está hacia mi corazón. Ajá, entonces está así. Meto este dedo medio y le doy la vuelta y ya queda otra vez hacia mí, hacia mi corazón. Entonces, esa es una de las formas en las que también pueden meditar para que estén en el presente, por si nos cuesta mucho trabajo. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, pues tenemos otros métodos de meditación. Hay quienes no les gusta estar sentados o escuchando el cuenco, o tampoco les sirve yapamala. Y hay otros tipos de meditaciones un poquito más con movimiento, que se llaman meditaciones activas. A veces son un poco raras, lo aceptamos, pero de todas maneras, el hecho de estar moviéndonos, en verdad que nos ayuda a dejar la mente en blanco. Y ustedes lo pueden experimentar cada lunes. De hecho, mañana tenemos clase de meditaciones activas a las 7, de 7 a 9, y también al finalizar damos meditación con cuencos. Si desean saber más, al finalizar en el chat de WhatsApp nos pueden preguntar. Y entonces, estas son formas que podemos alcanzar para alcanzar ese estado de meditación profunda en el que solamente existamos. Hay muchísimas formas, les voy a contar, por ejemplo, ya rápidamente antes de terminar, que hay muchos monjes que con tal de conocer lo que es el ser, lo que es existir nada más, ¿qué más hay después de la muerte tal vez? ¿Qué más hay? El punto de los monjes es vivir el presente, pero completamente, al full, ¿sí? Totalmente viviendo el presente. Hay gente que se ha inmolado, o sea, que se ha prendido fuego para experimentar el presente, para vivir. Por ejemplo, hay muchas formas de vivir el presente, ¿no? Saltar de un precipicio, o sea, son cosas bien intensas que muchas personas han utilizado para sentirse vivos, ¿no? Por ejemplo, muchos monjes se mutilaban para sentir ese existir, ese ser, estar presente. En la actualidad, a lo mejor ustedes han escuchado, hay medicinas ancestrales que son ayahuasca, bufo alvarius, el peyote, los honguitos, etcétera, que son plantas y muchas otras cosas de la naturaleza que nos ayudan también a llegar a esos estados de meditación profunda, que de hecho nos llevan también hasta delta, ¿no? A un sueño bien profundo que incluso está más allá de delta, ¿no? Porque están más conscientes las personas. Entonces, en nuestra historia, en nuestra naturaleza, siempre nos ha llamado el conocer más allá. Y hay muchísimas formas que cada quien elige para hacerlo. Entonces, en el New Age, ahora en día, formas más comunes son meditación con cuencos, meditaciones activas, meditaciones normales, las comunes que ya conocemos, meditaciones guiadas, meditaciones con mantras. Las comunes pues son generalmente escuchando alguna música y nosotros poniendo atención en nuestra respiración y en nuestro cuerpo. A lo mejor podemos darles alguna clase de meditación. Yo soy más experta en los cuencos, pero Andrés tiene como toda ese conocimiento. Entonces, pues son formas, ¿no? Que podemos tener de conocernos más y ir a nuestra profundidad, a nuestro conocimiento propio, y de saber qué tanto nos está molestando, qué tanto tenemos dentro, que falta que salga, que falta que se exprese. Eh, Pasa mucho con las meditaciones que de repente llegan pensamientos que luego uno dice, ay, ¿de dónde salió eso? Y realmente no nos damos cuenta de que somos nosotros y es parte del inconsciente, porque cuando estamos dormidos, cuando no estamos poniendo atención, cuando nuestra mente está quién sabe en dónde, quién creen que está caminando por la calle? ¿Quién creen que está tomando el camión? ¿Quién creen que está escribiendo en el cuaderno? Pues el inconsciente.
y realmente será la conciencia despierta el observador tras de los pensamientos y de la mente. Entonces, ese ser nunca duerme. Ese ser incluso estamos tratando de encontrar, ¿sí? Esa otra cara. Terminamos y les agradezco mucho por estar aquí.